continuando con la sesión, con esta clase, el día de hoy hablaremos pues de en la cadena en frío se deben controlar los siguientes puntos. Primero, ya hemos hablado más antes, ¿no? La cadena de frío significa pues eh, cuando ya tenemos un producto desde la recepción, ya sea en el proceso, en el almacenado, a la distribución y hasta que llegue al consumidor, el frío de un determinado producto X se debe mantener constante y no cambiar, ¿no? Digamos, si yo llevo, pues, un ejemplo, ¿no? Si yo llevo jamonada, embutidos, ¿no? A una temperatura, digamos, eh, de 7 grados, ¿no? O de 6 grados, ¿sí? A esa temperatura yo tengo que mantener todo el proceso, todo, toda la distribución, todo el transporte y la comercialización, ¿no? Eso, mantener esa temperatura por todo eso, esas etapas, entonces se le considera como cadena en frío. Es decir, y vamos al punto, ¿no es cierto? Dice, en la cadena en frío se deben controlar los siguientes puntos. Uno, dice, regular las bajas temperaturas en el almacén del cliente. Es decir, cuando ya llega el producto al cliente, ¿no? El cliente también, pues, el producto que ya lo tiene a la mano, entonces tiene que refrigerarlo, ¿sí? Una vez que ya lo ha comprado, lo refrigera. Entonces, ese es el punto A. El punto B, regular las bajas temperaturas en el anaquel del cliente, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el cliente ya ha comprado su producto, ¿no? Tiene que, donde va a guardar su producto, tiene que acondicionar pues esa temperatura que necesite ese producto para que se mantenga, ¿sí? Puede ser 4 o 5, él ya verá, ¿no? Y también las características mismas del producto. Manejo estricto de los, el punto C, manejo estricto de los tiempos de caducidad. Manejo estricto de los tiempos de caducidad. Es decir, eh, tengo que también controlar pues la fecha de vencimiento, es decir, hasta cuánto me va a aguantar el producto, ¿sí? Para que su tiempo de caducidad o tiempo de vencimiento, ¿sí? ¿Qué más? D. Manejo del frío en cámaras de refrigeración. Manejo del frío en cámaras de refrigeración. Es decir, cuando yo lo voy a tener el producto almacenado en las cámaras, yo tengo que adecuarlo a la temperatura que me va a ayudar a que no se malogre o deteriore el producto. Además, regular las bajas temperaturas en carga del transporte. En este caso, pues la temperatura también en el transporte tiene que ser una temperatura adecuada, ¿no? Manejo de las bajas temperaturas en la transportación, ¿no? La transportación de un lugar a otro lugar, la distancia, ¿no? Que va a requerir y el manejo de la temperatura que se tiene que tomar en cuenta. Y el otro punto es el manejo de las bajas temperaturas en camiones de descarga, es decir, cuando ya los camiones llegan a su destino, al momento de que ese producto ya se descarga, también hay que tratar de manejarlo adecuadamente, ¿no? Eso se refiere pues a lo que es la cadena en frío, ¿no? Ese control que se tiene que tomar en cuenta. Luego dice usar frío para conservar los alimentos con este método, ¿sí? Usar frío para conservar los alimentos con este método. Es necesario considerar las siguientes recomendaciones. Requisitos específicos de temperatura de cada alimento. Un ejemplo de eso, es decir, cada alimento
tiene pues especificaciones a qué temperatura se debe mantener, ¿no? En el caso de la leche. En el caso de la leche yo lo puedo refrigerar a una temperatura de 4 grados centígrados, ¿no? El caso de las verduras yo lo puedo refrigerar a una temperatura entre 6 7 grados, ¿no? O de entre 5 a 7 grados, ¿no? Entonces, eso es dependiendo del producto. Yo debo saber y conocer. ¿Qué más dice lo otro? Dice, otra recomendación, dice, vigilar que los alimentos almacenados en el mismo espacio de las cámaras sean compatibles entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Yo debo usar alimentos que sean que sea el mismo producto, ¿no? No voy a poner, pues, donde se almacena queso, yo no voy a poner las frutas, ¿no? Entonces, yo tengo que almacenar solamente en ese almacén un solo producto de una determinada, pues, calidad o tipo, ¿no? De producto. Entonces, eso sería el segundo punto, ¿no? Entonces, tenemos más recomendaciones. Otra recomendación también sería clasificar los alimentos perecederos y no perecederos. Es decir, yo tengo que poner en un lugar de almacén todos los alimentos que son perecederos. Perecederos significa aquellos alimentos que se deterioran más rápidamente. Ejemplo, carne, leche, ¿no? Productos hidrobiológicos, ¿no? Entonces, esos son productos perecederos. Y productos no perecederos son aquellos que pueden aguantar por más tiempo. Ejemplo, tenemos los granos, ¿no? Tenemos las harinas, ¿no? Entonces, son productos que me van a aguantar mucho más tiempo. Entonces, hacemos eso, ¿no? El cuarto punto sería, otra recomendación sería identificar la humedad del ambiente, ¿sí? La humedad del ambiente es muy importante, ¿no? La humedad, digamos, en el caso de Puno tenemos acá el ambiente es pues más seco, ¿no? En comparación con un ambiente pues de Lima, que tiene más humedad y en la cual pues un alimento se puede deteriorar más rápido, ¿no? Entonces, eso es. Tenemos que ver en qué ambiente va a estar. Conservar los alimentos en lugares adecuados, almacenados de acuerdo a su disponibilidad y demanda, cuidando el grado de ventilación. Es decir, en el lugar donde yo voy a almacenar el producto, tiene que pues haber ventilación. ¿La ventilación con qué finalidad? La ventilación tiene que ser con la finalidad de que esos alimentos pues se mantengan frescos y no se y esas corrientes también pues va a ayudar a que el producto al menos no se trata de que estén un poco refrigerados, ¿no? Entonces eso es lo que esa recomendación o ese punto. El otro punto sería conservar siempre la cadena en frío en los alimentos, es decir, que la temperatura tiene que ser uniforme en los alimentos, ¿no? No tiene que cortarse o no tiene que variar. ¿Qué más? Cumplir los requisitos anteriores favorecerá la economía de las empresas y negocios. Esto incluye el almacenamiento, la distribución y la rotación de los productos. ¿Eso qué quiere decir? Cumplir los requisitos anteriores favorecerá con la economía de las empresas. ¿Sí? Es decir, con todos los requisitos que les acabo de mencionar en lo que es almacenamiento de alimentos, ¿no? Va a ayudar de alguna otra manera, pues, si es un producto que distribuye una determinada materia prima, ¿no? Digamos frutas, hortalizas, ¿no? O exportan a otros países, ¿no? Entonces eso va a ser, si se toma todas las medidas necesarias para ese almacenamiento, entonces su producto pues va a estar apto para que lleve a otro tipo de mercados y por tal razón o por tal motivo, ¿no? Su parte económica pues va
ayudar a que crezca pues esa empresa, ¿no? O negocio que se dedica a ese rubro. Tenemos algunos requisitos básicos para mantener en condiciones de sanidad a los alimentos, ¿sí? Es decir, todos los requisitos que se necesita para que los alimentos estén pues completamente pues no contaminados, ¿no? 1. Dice, la circulación de aire debe ser organizada para evitar que los productos adquieran uno u otro grado inadecuado de humedad, separados de la pared por lo menos en 10 centímetros y 29 si esta distancia es mayor y mejor. Esta distancia se debe asegurar respecto al piso, techos, que se logran las condiciones de producto y la vida útil máxima de la fecha de caducidad. En otras palabras, dice que nosotros debemos colocar pues al alimento en un lugar pues donde haya circulación de aire, ¿no? Acá hemos puesto, de repente ven en la imagen, al fondo hay pues una tarima, ¿no? Esa es una tarima, ¿no? En algunas empresas utilizan la tarima, ¿no? Para poder colocar sus insumos encima, ¿no? Entonces esa distancia, bueno, que ya se ha mencionado, ¿no? Entre 10 centímetros y 29, ¿no? Esa distancia se puede tomar en cuenta para poder almacenar pues los alimentos, ¿no? Y de esa manera tratar de que haya o exista circulación de aire y pues haya también pues menos contaminación, ¿no? Y una humedad pues adecuada que ayude a la conservación de este alimento. ¿Qué más? Requisitos de temperatura, dice. Forma de almacenamiento y distribución de ciertos alimentos perecederos, ¿no? Acá tenemos, es decir, cómo se deben o qué condiciones debe tener un alimento para que sea pues para que se pueda almacenar, ¿no? Tenemos el producto de carnes de res de segunda, dice a 10 grados de temperatura de almacenamiento, humedad relativa pues entre 80 y 85 y tiempo de almacenamiento 21 días, ¿no? Es más o menos su rango, ¿no? Pero bueno, son textos en la cual pues la información pues siempre es variado, ¿no? Acá tenemos en manzana 1.2 hasta 4.4 la temperatura de almacenamiento, humedad relativa en 90 y entre 3 a 8 meses, ¿no? Tenemos la mantequilla que requiere una temperatura de menos 11 hasta menos 9 grados centígrados, ¿no? Entre una humedad relativa entre 80 y 85 durante tiempo de almacenamiento 6 meses, ¿no? Entonces, como ya les dije hace rato, ¿no? Cada alimento tiene la característica adecuada para poder ser almacenado, ¿sí? ¿Qué más? Métodos de conservación aplicando bajas temperaturas de refrigeración y congelación. Es decir, las bajas temperaturas siempre pues conlleva pues a una refrigeración y a una congelación, ¿sí? Estos dos métodos de aplicar bajas temperaturas son muy diferentes, dice, obviamente, ¿no? ¿Por qué son diferentes? Porque la refrigeración es hasta a un cierto grado de temperatura y congelación es por debajo de los 0 grados centígrados, ¿no? Puede ser 19, 20, menos 20 y hasta más, ¿no? Se considera como congelación. Y refrigeración es pues la temperatura es mucho más elevada, ¿no? Puede ser 4, 5 por encima de eso. Refrigeración, dice, es un método o técnica de conservación a corto plazo. ¿Eso qué quiere decir, no? Es decir, son métodos de conservación por un tiempo corto, ¿sí? Permite mantener a los productos a niveles bajos de temperatura y la proliferación de bacterias. Es importante recordar que la humedad genera mayores condiciones de crecimiento, así como otros microorganismos. Por ello es necesario un estricto control de temperatura. La conservación por refrigeración se realiza pues a temperaturas próximas de 0 grados centígrados, generalmente entre 2 a 5 e industriales entre 8 y 12.
En conclusión, jóvenes, los métodos de refrigeración, como ya les dije, ¿no?, permite bajar o quitar el calor, digamos, a un cuerpo, ¿sí? Y eso es lo que hace una refrigeradora. Los rangos más o menos se considera pues entre 2 a 5 si son frigoríficos industriales, ¿no? Es decir, aquí hay empresas que tienen pues cámaras frigoríficas bien grandes, su rango de trabajo es entre 2 a 5, y de 8 a 12 son lo que nosotros tenemos en casa, ¿no?, las refrigeradoras, ¿sí? En lo que respecta a lo que es refrigeración también, ¿no?, las características de ese alimento que se va a refrigerar es un poco pues más natural, ¿no es cierto? Se siente mucho mejor el sabor, a diferencia que un alimento que está pues súper congelado, ¿no?, que es diferente, cambia de alguna otra manera, pues entre los dos hay pues diferencia, ¿no? Si existe, dice, una variación, se puede propiciar el crecimiento de mohos, es decir, si la cadena de frío yo lo voy a cortar en una refrigeración, entonces automáticamente pues la carga microbiana pues va a invadir pues al alimento, ¿no? La refrigeración modifica, dice, poco las características sensoriales, ¿no? Hace rato, por lo que yo acabo de decirles, ¿no?, que las características sensoriales o el alimento en una refrigeración casi se mantiene pues naturalmente, ¿no? Su valor nutritivo también es casi igual, ¿no?, debido a que conserva alimento por un tiempo relativamente corto, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Entonces, no más de 15 días para la mayoría de los alimentos, pero esta vida útil dependerá tanto de la naturaleza como del envase que lo protege. ¿Eso qué quiere decir, no? Si yo lo refrigero un alimento, va a estar en función a lo que es, ¿cierto? Si tengo una leche, puede ser por un periodo corto, unos 4 o 5 días, ¿no? Si fuera, digamos, una verdura, me puedo aguantar hasta 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces, eso es dependiendo de la temperatura y el envase donde se encuentra, ¿no? La congelación. La congelación es una conservación a largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Si la refrigeración pues es por un periodo corto, de 5 días, 2 semanas, en cambio la congelación puede ser periodos más largos, ¿no? 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6 meses, dependiendo, ¿no? Y la congelación, pues la temperatura es por debajo de los menos 18 o también entre menos 20 a menos 22, ¿no? La ventaja de la congelación es que permite a que sea pues permite que el desarrollo de los microorganismos sea pues muy bajo, ¿no? Hace que los microorganismos se reproduzcan o pues lo hagan pues muy lento. Luego tenemos la congelación, que actúa en 2 niveles, ¿no?, disminuyendo la temperatura del alimento, disminuyendo la actividad de agua, ¿sí? En esos 2 niveles actúa la congelación, ¿sí? O sea, es decir, bajando la temperatura del alimento, el otro es disminuyendo la actividad de agua. ¿Qué es la actividad de agua? La actividad de agua es la cantidad de agua que se encuentra presente, adherida a un alimento, ¿no? Esa es actividad de agua. Es decir, si tú tienes un pan, no lo vemos, pero el agua está dentro, por eso el pan es húmedo, ¿no? O sea, medio húmedo se siente. Entonces, esa es por la actividad de agua, ¿sí?, que tiene. Cada alimento, sustancia, tiene pues tiene agua, pero en forma pues microscópica, ¿no? De esa manera les explico a grandes rasgos. Luego tenemos el método de congelación, pues impide la proliferación de las bacterias. Bueno, ya se ha mencionado eso. No elimina el riesgo de contener bacterias, no, ya que algunas persisten aún congeladas, y al elevar la temperatura por motivos naturales, es decir, simplemente se multiplican con mayor velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo voy a congelar un alimento, ¿no?, los microorganismos están ahí, ¿no?, pero no se reproduce rápidamente, ¿no? Lo detiene su reproducción o su vida, ¿no?
pero cuando ese alimento yo lo saco y lo pongo pues al medio ambiente, ¿no? Lo expongo, entonces ese alimento se descongela y al instante pues los microorganismos pues van a reproducirse mucho más rápido, ¿no? Esa es su velocidad de reproducción. Lo otro dice, ¿no? También en lo que es la congelación pues se encuentran las bacterias psicrófilas. Son microorganismos que crecen, se desarrollan por debajo de los 0 grados, ¿no? Tenemos las gram negativas. Las gram negativas se llama pues aquellos microorganismos pues que no se detectan pues con una coloración azul, ¿no? Por eso se consideran gram negativas, ¿no? En comparación, gram negativa significa, como les digo, ¿no? Son análisis que se hace microbiológicamente pues que se hace pues utilizando unos reactivos que pintan de color, ¿no? En el caso de los gram negativos no lo detecta el color azulado, ¿no? Que por lo general es, ¿no? Entonces por eso se llaman gram negativos. Dice este tipo de microorganismos gram negativos, tenemos ejemplos, tenemos las aeromonas, acaligenes, Flavobacterium, Pseudomonas, Serratia y Vibrio. Dice. Entre los gram positivos se incluyen también, dice, especies de bacilo, Clostridium y micrococos. En otras palabras, todos esos que yo les acabo de mencionar, esos microorganismos, se considera como bacterias psicrófilas, ya que viven por debajo de la temperatura pues de refrigeración, es decir, ya en temperaturas de congelación, pues ese es un medio de ellos para reproducirse. Luego tenemos los principios de calor, ¿sí? Principios de calor. Definición de calor. Calor es pues, dice, forma de energía que se transmite de un cuerpo a otro como consecuencia de la temperatura, ¿sí? El calor se manifiesta siempre en los límites del sistema, dice. Es una energía que cursa los límites. Un cuerpo o sistema nunca tiene calor, es decir, que un cuerpo, dice, no tiene calor, ¿sí? La energía contenida en un cuerpo se le conoce como energía interna. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, yo como ser humano, yo tengo pues una temperatura en mi cuerpo, ¿no? A eso se le conoce como energía interna, ¿no? Algo así. Dice, cuando los cuerpos en contacto a diferentes temperaturas, llega un momento que se hace cero. ¿Eso qué significa? Si yo tengo acá un metal caliente y acá tengo otro metal que no es caliente, esos dos metales lo voy a juntar, ¿no? Y el otro le va a ceder su temperatura al otro, ¿no? Y va a llegar un momento que tengan la misma temperatura. A eso se llama pues llega a un momento en que se hace cero. Eso es eso. Entonces dice calor es forma de energía que se transmite a un cuerpo, ¿no? Si yo pues prendo mi cocina, voy a poner pues la olla, voy a poner agua, ¿no? Ahí estamos transmitiendo calor, ¿no es cierto? Se está transmitiendo de un cuerpo a otro, es decir, de la olla ese calor que se está generando va a pasar al agua. Más o menos un ejemplo. Eso es pues calor, ¿no? El calor solamente se manifiesta durante los procesos y sus magnitudes. Depende del proceso seguido, por lo tanto no es una propiedad termodinámica. El calor no es observable, solo se manifiesta a través de cambios de temperatura. Es decir, el calor se puede manifestar solamente en procesos, ¿sí? Y los procesos son pues etapas, ¿no es cierto? Etapas. Entonces de esa manera se manifiesta el calor. El calor, dice, no se puede ver con los ojos, pero nosotros lo podemos sentir a través de la temperatura, ¿no? Es decir, si yo voy a poner, tengo aquí una plancha, voy a poner mi mano, ¿no? Yo lo voy a sentir, ¿no? Algo así. Convencionalmente se dice que el calor es positivo, ¿sí? El calor es positivo, pero cuando recibe calor se le considera como negativo.
unidades de calor. ¿Sí? El calor se mide en joules, ¿sí? Y un joule es igual a 1 newton por metro, ¿no? Luego, o también nos representa a 0.000289 kilocalorías, ¿no? O un joule también puede ser equivalente a 0.009478 BTUs. Una kilocaloría es equivalente al calor requerido para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua, ¿sí? Entre 1.45 grados a 15.5 grados igualmente, ¿no? Entonces 1 kilocaloría de calor va a elevar la temperatura a 1 kilogramo de agua, ¿no? Entonces esa es su equivalencia, o eso es lo que puede hacer, dice, 1 kilocaloría en 1 kilo de agua, ¿no? Va a elevar su temperatura, ¿no? Es el rango en la cual puede elevar 1 kilocalorías, ¿no? O un BTU, dice, ¿no? Ahí abajo también tenemos el mismo ejemplo. Acá tenemos diferentes formas, pues, de calor, ¿no? Estos, por lo general, pues tenemos acá un tratamiento térmico. Los tratamientos térmicos es la aplicación del calor, ¿no? Para eliminar, pues, en lo que es industria, es para eliminar, pues, la cantidad de carga microbiana que hay, ¿sí? Tenemos la termización, ¿no? Dice lenta, alta temperatura, entre 65 por 25 minutos. Luego tenemos la esterilización, que es un rango de 110 por 20 minutos, ¿sí? Se hace con la finalidad de incrementar mayor temperatura por un tiempo también prudencial, que se utiliza por lo general este tratamiento térmico, se utiliza en lo que es conservas, ¿no? Tenemos conservas de atún, tenemos conservas, pues, de frutas, ¿no? También tenemos la ultra pasteurización, ¿no? Que está acompañada, pues, a 135 y 150 grados por un segundo, dice, ¿no? Estos son, pues, tratamientos, pues, súper violentos. Se puede utilizar en lo que respecta, pues, a los productos lácteos, la leche se puede utilizar, ¿no? Y también nos falta, pues, acá la pasteurización. La pasteurización también es un tratamiento térmico en la cual se utiliza en caso de puno, ¿no? A 85 grados por unos 5 a 10 minutos dependiendo. Entonces así sería. Luego tenemos la electricidad. La electricidad, pues, dice, viene del griego electron, cuyo significado es ámbar, ¿sí? Conjunto de fenómenos físicos relacionados con los flujos de carga. La electricidad es una forma de energía versátil, tan versátil, dice, ¿no? Es decir, la energía yo lo puedo, pues, manipular, ¿no? Digamos, lo que nosotros enchufamos, pues, cualquier artefacto lo enchufamos a 220 voltios, ¿no? Y después yo lo puedo conectar por un transformador, lo puedo conectar, pues, o puedo transformar esa corriente alterna en corriente directa y lo conecto, pues, a mi celular que tiene 6 voltios. A eso se le considera como energía tan versátil. Luego tenemos, pues, la aplicación por transporte, ¿sí? Iluminación y computación, ¿no? Entonces esas son las aplicaciones que nosotros podemos usar, pues, ¿no? En lo que respecta a lo que es la energía, ¿no? Se utiliza en el transporte, tenemos la luz, tenemos las computadoras, artefactos que utilizamos en la industria alimentaria, también tenemos muchos artefactos que funcionan con corriente eléctrica. En el caso, luego tenemos las leyes de la electricidad. Todos los fenómenos de la naturaleza obedecen, dice, a una o varias causas que los originan. Ejemplo, una batería hace que prende el foquito, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de este tipo de fenómeno, ¿sí? Es decir, yo necesito una batería y 2 cables para que prenda un foco. Tenemos una ley que es muy importante, que se utiliza en lo que es energía eléctrica. Tenemos la ley de Ohm, ¿sí? Es decir, intensidad es igual a voltaje
sobre resistencia, ¿no? Acá dice la intensidad de corriente que fluye por un circuito es directamente proporcional a la tensión aplicada o voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. En otras palabras, me está diciendo acá, ¿no?, que tenemos la fórmula donde dice I significa intensidad y su unidad de medida amperio. Es igual a ¿qué? A E, que es igual a voltaje, su unidad es en voltios. Y tenemos, es inversamente proporcional, o es inverso, dice, a la resistencia. La resistencia se representa por la letra R, su unidad es en ohm, ¿no? Y eso sería, ¿no? Acá tenemos las formas básicas de un circuito, ¿no? Tenemos un circuito en serie y tenemos un circuito en paralelo, ¿no? Lo que respecta a lo que es industria alimentaria, se utiliza pues la electricidad para poder hacer funcionar una máquina, para hacer funcionar pues, o utilizar pues circuitos eléctricos para que funcione, ¿no? Bueno, eso sería todo por el día de hoy y pues nos encontramos a la otra semana para tomarles el primer examen. Muchas gracias por su atención.